o también por una administración vía parenteral, como puede suceder de pronto con algunas drogas de abuso que ingresan por esta vía, que se envían por esta vía. Entonces, estamos viendo que acá tenemos dos condiciones. Hay una exposición a una sustancia que me va a generar un efecto tóxico. Una exposición particularmente a unos xenobióticos, es decir, unos agentes externos al organismo. Y que estos xenobióticos pueden ser diversos, ¿sí? Desde cosas que ingerimos en la alimentación, algunos cosméticos, tabacos, pinturas, como les mencioné ahorita un ejemplo de pinturas, desinfectantes, residuos de las industrias, plaguicidas o detergentes, ¿sí? Todas estas sustancias son xenobióticos a los cuales estamos expuestos y en mayor o menor medida nos pueden generar un efecto tóxico. El ejemplo que les traigo acá, ya se los he mencionado previamente, y es el ejemplo del mercurio, ¿sí? Entonces, el mercurio puede estar en el ambiente o puede llegar al ser humano desde diferentes fuentes. Nos puede llegar por residuos de volcanes u otras fuentes naturales. Principalmente en Colombia se puede ver por el segundo que ven ahí, que es la minería de oro artesanal y en pequeña escala. En Colombia ya está prohibido el uso del mercurio en minería artesanal y en cualquier tipo de minería. Sin embargo, en Colombia se ve un fenómeno muy intenso que es la minería ilegal. Y en esta minería ilegal, pues al no estar controlada, es difícil que limiten las sustancias que usan para extraer el oro. Y pues evidentemente utilizando mercurio, finalmente eso termina en las aguas, ¿sí? También por el alcantarillado urbano, viendo específicamente nuevamente el ejemplo del mercurio, porque pues bueno, antes cuando uno tenía de pronto los termómetros de mercurio que ya también están regulados, ya no se están fabricando termómetros de mercurio, estos llegaban a las fuentes se dañaba el termómetro y pues era fácil botar esto en el alcantarillado o en la basura de las casas del mercurio cuando pues no se tenía conocimiento de pronto que se les debía dar un tratamiento especial. Y bueno, de igual forma con los vertederos, con las lámparas que pueden, diversas sustancias, como las lámparas que se utilizaban antiguamente, que podían tener residuos de mercurio y para la cual en su momento no se tenía el conocimiento que cuando ya no se fueran a utilizar, se tenía que hacer un proceso para desecharlos adecuadamente y evitar que los lixiviados de esa producción o de esas basuras terminaran también en las aguas. Pero estamos diciendo que todas estas fuentes me generaron una contaminación de ambientes acuáticos con mercurio elemental, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando este mercurio elemental está en el agua, algunas bacterias van a convertirlo de elemental en un mercurio orgánico, ¿sí? Lo transforman en metilmercurio. Y este es el mercurio más grave porque este mercurio es el que va a sufrir un proceso de que va a pasar de estas bacterias a peces pequeños o a algas, a peces un poco más grandes y posteriormente termina en los peces más grandes ya hiperconcentrado porque la concentración que va a tener en los peces más grandes va a ser muchísimo mayor por un fenómeno que se conoce como biomagnificación o bioacumulación. Y pues bueno, nosotros podemos, dentro de nuestra alimentación, los seres humanos somos omnívoros, o tomar el agua, pues no agua dulce, no agua salada, sino dulce, o alimentarnos de ciertos peces pequeños o de los peces grandes que tienen ciertas concentraciones elevadas de este compuesto. Entonces ahí se da el fenómeno de exposición a un contaminante. El ejemplo que traje de exposición en este caso fue el mercurio, pero de manera análoga se puede presentar exposición a diversos tipos de contaminantes. Y una vez se da la exposición, se genera el evento de intoxicación en las personas, ¿sí? Como les dije, ya en esta parte nos estamos limitando a los seres humanos. Las intoxicaciones tienen una clasificación. Dentro de esta clasificación, las dos de los extremos son las más conocidas y las más importantes quizás. La intoxicación aguda y la intoxicación crónica, ¿sí? Entonces, partiendo primero de la intoxicación aguda, en la intoxicación aguda estamos hablando que se presentó una única exposición, es decir, una persona estuvo en contacto por una única vez con una sustancia
que le va a generar un efecto tóxico dentro de las 24 horas posteriores a la exposición, ¿sí? En esas 24 horas se genera un efecto que me llevó a la clínica, o bueno, un efecto pequeño, un efecto que me puede llevar a la muerte, que pueden ser el día después que la persona se muera, pero le empezó el efecto dentro de las 24 horas, ¿sí? Hay una intoxicación retardada, que una intoxicación retardada es similar a una intoxicación aguda, es decir, es una única exposición. Sin embargo, los síntomas se presentan dentro de unos días después, no dentro de las 24 horas o semanas. Pero esto está más relacionado con el tipo de tóxico, que hay tóxicos que tienen un ingreso lento en el organismo de pronto, entonces el efecto no se va a ver dentro de las 24 horas, la absorción del mismo se da días después, entonces eso es lo que se conoce como una intoxicación retardada. Está la intoxicación subcrónica, y cuando ya hablamos de crónica y subcrónica, estamos hablando de que se dio una intoxicación a dosis repetidas. Cuando nos referimos a dosis repetidas o exposición repetida, es que no fue una única vez, sino que durante varias ocasiones o muchas ocasiones se tuvo contacto con ese agente tóxico, sino que en la subcrónica los eventos adversos se empiezan a ver más rápidamente, dicen que en un tiempo inferior al 10% de la vida media de la sustancia. Y en la crónica sí se da mucho tiempo después, bien sea por acumulación del producto, como les mencioné ahorita en el tema del ejemplo del asbesto que se acumulaba en el tejido pulmonar, o por una suma de efectos lesivos. En este caso, la suma de efectos lesivos es que se va produciendo un daño. Si nos vamos al ejemplo de la radiación, que dijimos que causa daños en el ADN, estar expuesto a un poquito de radiación te causa un poquito de daño, pero estar expuesto todos los días a radiación, ese daño se va sumando. O sea, ya no fue, ese daño no se reparó, ahora se dañó otro poquito de ADN y otro poquito de ADN, hasta que finalmente pues terminamos en un cáncer. Eso cuando la exposición a radiación es pequeña, ¿no? Cuando la exposición a radiación es grande, pues el evento adverso pues puede ser una única intoxicación, y el efecto pues se presenta después. Ahora bien, esto que les acabo de decir se ve esquematizado en esta gráfica que están viendo ahí. Y quiero que nos quede bien clara esta gráfica. Entonces partamos que el eje vertical que estamos viendo en la parte de arriba nos tiene la condición de salud óptima de cualquier persona, ¿sí? Y a medida que baja nos estamos viendo que puede producirse enfermedad o incluso la muerte en algunos casos. Y el eje horizontal me representa el tiempo. La primera gráfica me representa una intoxicación aguda, es decir, la gráfica A, y la otra una intoxicación crónica. Si ustedes ven de manera general, vemos que la intoxicación aguda simplemente es un pico que sube y que baja, perdón, y sube si mejora la salud. Pero entonces, viéndolo con calma, ¿qué pasa ahí? La persona tiene una condición de salud ideal, tiene una exposición a un agente tóxico e inmediatamente empieza a cambiar su estado de salud normal a un estado de enfermedad que lo puede llevar a una posibilidad de muerte, que es el punto B que vemos por allá abajo en una intoxicación aguda. Si la persona pasó de esa enfermedad, superó esa enfermedad y no murió, puede volver a su estado de salud inicial o puede quedar con algunas secuelas que ven ahí como la derivación entre los puntos C y D. ¿Sí? Eso es lo que pasa en una intoxicación aguda. En una intoxicación crónica pasa algo muy similar. Sin embargo, los efectos que te van cambiando la condición de salud no se dan todos enseguida, sino se dan en pequeños pasos, como ustedes ven ahí. Ahí se muestran tres escaleritas, pero serían escaleritas infinitas durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Pero llega un punto en que esa bajada de salud de a poquitos baja drásticamente y me puede llevar a lo mismo. Una enfermedad que me puede llevar a la muerte, de la cual me puedo recuperar total o parcialmente. ¿Queda claro lo que está representado en esa gráfica?
Repetimos la explicación o continuamos. Eso podría repetirlo, el internet cuando usted estaba explicando. Ok, listo. Les decía que la gráfica me representa salud y enfermedad, el equilibrio entre salud y enfermedad, y que me está mostrando dos condiciones. La condición de una intoxicación aguda en la gráfica más, en la letra A, y la condición de una intoxicación crónica con la letra B. ¿Sí? Ahora sí, partimos de un estado de salud de cualquier persona. Partimos de un estado de salud ideal, sin embargo la persona está expuesta a una sustancia tóxica y esa exposición me puede hacer bajar la condición de salud hasta enfermedad, que es el primer punto que vemos de la A minúscula a la B minúscula, y eso me puede llevar a la muerte, me puede generar una posibilidad de muerte. Si el paciente no falleció, se puede recuperar totalmente, es decir, vuelve a su condición de salud original, estamos viendo la gráfica A, o puede quedar con secuelas, ¿sí? El quedar con secuelas es lo que se representa ahí con el punto D en esa gráfica, es decir, tengo salud, estoy bien de salud, no me estoy muriendo, pero quedé con alguna secuela, ¿sí? No llegué a mi condición de salud original. De manera similar ocurre en una intoxicación crónica, ¿sí? Pero no se da un evento de uno, o sea, no se expuso la persona a la sustancia tóxica y enseguida se generó la enfermedad, sino que se van presentando como caídas pequeñas en el estado de salud de la persona que muchas veces no son perceptibles a la persona. Yo les decía que aquí se ven como una escalerita con tres escalones, pero en realidad eso es como una manera de esquematizarlo porque serían infinitas escaleritas de pequeñas exposiciones y pequeña caída en el estado de salud hasta que el estado de salud de la persona decae completamente y lleva a una posible muerte o a una enfermedad grave, ¿sí? De la cual de manera igual yo me puedo recuperar o puedo quedar con secuelas. La diferencia acá entre la intoxicación aguda y la intoxicación crónica es primero la cantidad de veces que estoy expuesta a la sustancia tóxica y segundo que el efecto adverso no se presenta de una, sino que pueden ir cayendo el estado de salud en la intoxicación crónica, una caída muy sutil hasta que se presenta pues el evento grave. Eso sucede mucho con los tipos de cánceres por exposición crónica a diferentes tipos de sustancias. Ahora sí, ¿quedó clara el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entendido esto, y aquí era donde quería llegar desde el punto que nos interesa a nosotros, que es la toxicología analítica, vamos a emplear un término bastante común, que es el término biomarcadores. Entonces, por favor, Dayana Navarro, ¿puedes ayudarme, por favor, leyendo la definición de biomarcadores? Sí, claro, profe. Biomarcadores. Se utiliza para medir una interacción entre un sistema biológico y un agente de tipo químico, físico o biológico. Se mide en un medio biológico, sea sangre, orina, aire salado, saliva o cabello, en un momento dado y que se asocia directo o indirectamente con la exposición a un contaminante por cualquier vía de exposición. Debe poder cuantificarse, compuesto, alteración bioquímica, fisiológica, conductual o de otro tipo en un organismo. Listo, muchísimas gracias, Dayana. Entonces, acá de manera similar a como lo hicimos con la definición de toxicología, la idea es saber qué es un biomarcador. En resumen, un biomarcador es algo que te va a servir para determinar en un fluido la interacción que pudo tener la persona con un agente tóxico, ¿sí? Y al determinar plomo en sangre, pues obviamente lo que estás buscando es cuantificar o determinar si hubo o no hubo una exposición a plomo. Sí, entonces el biomarcador es eso. Yo en una matriz específica detecto la sustancia. Pero entonces
ahí hay un punto importante y es que debe poder cuantificarse. Primero, no es saber si hay plomo o no hay plomo, sino cuantificar la cantidad de ese compuesto que puede estar. Y también puedo cuantificar no solo la sustancia, sino también la alteración que se presenta en el organismo o la alteración fisiológica que se puede presentar. En ese sentido, hay 3 tipos de biomarcadores fundamentales: biomarcador de efecto, biomarcador de exposición y biomarcador de susceptibilidad. En este punto, pues les diría que prestaran atención a las diapositivas que vienen, y si necesitan que me detenga en algún momento, me cuentan para entender cuál es cada uno de los biomarcadores, ¿sí? Biomarcador de exposición es el más fácil de entender porque es el que evalúa en un organismo la presencia de una sustancia exógena. Es decir, en el organismo se determina la presencia de una sustancia exógena, pero no solo de ella, sino también de un metabolito de esa sustancia o el producto de la interacción entre el agente xenobiótico y una molécula o célula diana. Ahora vemos ejemplos puntuales de eso, pero entonces yo les dije ahorita, si determino plomo en sangre, estoy determinando pues la exposición a plomo. Entonces en ese caso el plomo sería un biomarcador de exposición. En la parte en que me dicen que también me puede demostrar, un biomarcador de exposición es el que me mide el producto de la interacción entre el xenobiótico y una molécula diana. Ahí me estoy yendo al ejemplo de las radiaciones que ahorita mencionábamos, porque yo la radiación, si bien la radiación la puedo cuantificar, también simultáneamente puedo medir la formación de aductos en el ADN, ¿sí? Un biomarcador de efecto evalúa la alteración bioquímica que se presenta por la exposición o por el organismo al que se está expuesto. Es decir, si por estar expuesto a una sustancia pues se produce una baja de presión, si se mira la baja de presión, se puede determinar que es un biomarcador de efecto para una sustancia particular, así como cuando se determinan ciertas enzimas. Conocemos los valores normales que se pueden tener de unas enzimas en el organismo, y si un biomarcador, si una sustancia, perdón, hace que esas enzimas se vean inhibidas, la determinación de la enzima y encontrarla por debajo de los niveles esperados se puede relacionar también con un biomarcador de efecto porque ya se produjo la inhibición de las enzimas. Y finalmente está uno que es más usado, bueno, no, es de reciente como uso, aunque no tiene todavía muchas aplicaciones a nivel general porque es más complejo de determinar, son los biomarcadores de susceptibilidad. Los biomarcadores de susceptibilidad se determinan en la persona si tiene las condiciones genéticas que te predispongan a una intoxicación en mayor o menor medida que a otra persona. Un ejemplo clásico de esto es cuando nosotros decimos que hay personas que toleran menos el alcohol que otras, ¿sí? No es que toleren menos el alcohol o que no aguanten, es que tienen una condición genética particular que hace que se intoxiquen más rápido, porque finalmente pues, cuando uno se emborracha es un tipo de intoxicación, cuando le da guayabo a alguien, ¿sí? Entonces, viéndolo acá en la gráfica que están acá, tú puedes tener una exposición a un agente tóxico y antes de que ese agente tóxico llegue a los receptores, tú por tu condición de persona, tu característica genética, puedes tener una susceptibilidad a un efecto tóxico en mayor o menor medida. Entonces ahí se pueden determinar los biomarcadores de susceptibilidad. Cuando el agente llega a los receptores, se produce una dosis interna en los receptores, en el organismo, y esa dosis interna se puede determinar por un biomarcador de exposición. Pero cuando llega a los receptores y produce una alteración celular o molecular, en este caso estamos determinando el efecto, ¿sí? En este punto quisiera saber si quedó claro el concepto
de los diferentes biomarcadores que podemos encontrar. Bueno, entonces siguiendo, biomarcadores podemos tener estos tres que dijimos, algunos de ejemplos de biomarcadores. Me devuelvo al de susceptibilidad, voy a empezar con el de susceptibilidad, porque el biomarcador de susceptibilidad es el que está relacionado con polimorfismos de enzimas, es decir, cuando se dan mutaciones en ciertas cadenas de ADN que son una secuencia para la producción de una enzima y se produce la misma enzima, la enzima es funcional, sin embargo su funcionamiento puede ser mayor o menor. Entonces por eso se dice que es de susceptibilidad, porque determinan si la persona va a tener un efecto más grande o menos efecto a la exposición a una sustancia tóxica, ¿sí? Entonces ese sería el de susceptibilidad. Los de exposición serían determinar la misma sustancia tóxica, que es como lo básico que hacemos, determinar la misma sustancia tóxica o un metabolito de esa sustancia en algún fluido biológico. O también, como les dije, en el caso de algún tipo de interacción con un agente físico, serían los aductos que se pudieran presentar de ADN o de albúmina. Y los marcadores de efecto es cuando se produce una inhibición de enzimas, niveles de ciertas proteínas en orina y niveles de citotoxicidad. En el caso de plaguicidas, un ejemplo de biomarcador, y aquí sí quiero como que presten atención, es un ejemplo de biomarcadores en plaguicidas, es la determinación en diferentes muestras biológicas, bien sea suero, grasa, orina o incluso leche materna, de los plaguicidas y sus metabolitos, cuando estamos hablando de plaguicidas. Cuando estamos hablando, esos serían biomarcadores de exposición. En el mismo caso de plaguicidas, biomarcadores de efecto serían la determinación de la inhibición de una colinesterasa. Es decir, ese plaguicida inhibió una enzima, entonces si yo determino o cuantifico la inhibición de esa enzima, estoy diciendo que ahí ya se produjo un efecto del plaguicida, sería un biomarcador de efecto. Y los de susceptibilidad son la determinación de mutaciones que se puedan presentar en las personas. Todo esto para llegar a que todos estos biomarcadores son parte del análisis químico-toxicológico que podemos llegar a hacer. Entonces, Jean-Pierre Sánchez, ¿puedes leer lo que está acá de análisis químico-toxicológico? Sí, claro, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Bueno, análisis químico-toxicológico. Un conjunto de procesos analíticos, encaminados a poner de manifiesto de una sustancia de las denominadas tóxicas. Su objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa las sustancias tóxicas para realizar así un diagnóstico de la intoxicación y evaluar la presencia de tóxicos en la muestra y buscar posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de intoxicación. También es muy importante en la investigación de accidentes como accidentes laborales, ahogamientos, electrocuciones, accidentes de barco, tren o avión, así como sobredosis accidentales, puesto que es posible que estas muertes aparentemente accidentales puedan ser suicidios y puedan ocurrir muertes naturales en circunstancias que parecen accidentes. Gracias, Jean-Pierre. Pues entonces esto era lo que les he venido diciendo en la clase pasada y esta, que la idea del análisis es determinar sustancias para buscar algún tipo de diagnóstico en intoxicaciones y evaluar la presencia de ciertas sustancias, ¿sí? Y con esto establecer causalidad para ciertos fenómenos que se pudieron haber presentado. Ahora bien, analizado esto, miremos un ejemplo de todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Y este ejemplo, yo creo que ustedes conocen esto, estoy segura que sí. Yo lo denominé los hijos de la talidomida, ¿sí? Ustedes conocen que la talidomida fue un medicamento muy utilizado en la década de los 50, ¿sí?
y que su función principal era tratar la ansiedad, el insomnio, las náuseas, los vómitos matutinos de las mujeres en estado de embarazo. El medicamento fue bastante usado en ese momento, sin embargo, fue usado principalmente en Europa, Australia, Canadá y Japón. En Estados Unidos, uno de los funcionarios de la FDA, una funcionaria particularmente, negó el ingreso de la talidomida, no autorizó el ingreso de la talidomida, la FDA no lo autorizó, y esta funcionaria argumentaba que consideraba que no eran concluyentes los ensayos que habían sido presentados por la farmacéutica para demostrar toxicidad, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando que esto era 1950, no había una evolución tan grande de los tipos de ensayos que hay que realizar hoy. Sin embargo, con lo que había en ese momento, estos funcionarios de la FDA negaron el ingreso del medicamento, la autorización por la FDA, que es la agencia análoga al INVIMA en Estados Unidos, ¿sí? Entonces el INVIMA de Estados Unidos dijo, no entra este medicamento. Dicen que se ingresaron algunos medicamentos, pero no por un canal muy legal que pudiera haber existido, ¿sí? Entonces, esto pues estuvo en Europa, estuvo en Australia, Canadá y Japón, no estuvo en Estados Unidos. Sin embargo, empezó a comercializarse con unos muy buenos resultados para este tratamiento que les digo acá, insomnio, náuseas, vómitos, en algunas mujeres embarazadas. Era muy famoso el medicamento en su momento porque efectivamente funcionaba muy bien, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, los médicos empezaron a detectar que estaban naciendo muchos niños con una malformación congénita que se denomina focomelia, ¿sí? Focomelia quiere decir que nació sin brazos o sin piernas o sin brazos ni piernas simultáneamente, o con pedacitos de brazos y piernas como vemos ahí en el ejemplo. Podía pasar que a una mujer le pasara eso, pero los médicos empezaron a ver que eran muchas mujeres, o sea que estaba pasando algo, que tenía que estar sucediendo algo porque no se había presentado un caso con tantas mujeres simultáneamente, tantos niños simultáneamente que hubieran nacido con esta condición en diversas partes del mundo, ¿sí? Al empezar a indagar epidemiológicamente qué sucedió, cuando empiezan a rastrear el caso, determinan que hay una sustancia particular determinan algo particular, y era que las mamás de estos niños durante su primer trimestre del embarazo consumieron una vez o varias veces la talidomida como medicamento para tratar la ansiedad, el insomnio y las náuseas. En ese momento empezaba el ruido de que era producido por el medicamento. En su momento el laboratorio se defendió, era Grunenthal el laboratorio, se defendió diciendo que no, que ellos tenían todos los ensayos realizados, pero me devuelvo, estamos hablando de 1950, ¿sí? Y estamos hablando de algo particular. Los ensayos que pudieron haber realizado en animales tuvieron un error. Ellos se dieron cuenta que habían interpretado erróneamente los ensayos de toxicidad y lo reconocieron, ¿sí? En 1962, 12 años después de que empezó a comercializarse el medicamento, se prohibió y se retiró del mercado totalmente la talidomida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? El laboratorio determinó que sí ocurrió un error en la interpretación de los ensayos de toxicidad, pero más allá de eso, ni en 1950, que los avances estaban más altos, no eran tan altos, perdón, se podía comercializar o se podía emplear un medicamento durante los ensayos previos a la comercialización en mujeres embarazadas. O sea, eso estaba prohibido en ese momento y ahora, aún hoy estaba prohibido. Es decir, que cuando ellos hicieron los estudios en humanos, esos estudios dieron bien, como les dije, o sea, el efecto terapéutico del medicamento
cumplió. Tratamiento de ansiedad, náuseas, vómitos e insomnio, perfecto. El asunto es que en ese punto no podían haber evaluado ese efecto en mujeres embarazadas porque no hicieron los estudios con mujeres embarazadas, ¿sí? Y se evidenció que la talidomida inhibe una de las proteínas que da la señal para que se empiecen a formar los miembros superiores e inferiores. En ese caso, esa señal hizo en esos niños que no se produjera la formación de sus miembros. Mucho tiempo después, accidentes como ese o situaciones como esas se han presentado mucho en la industria farmacéutica, sí se han presentado y se seguirán presentando. Sí, por eso hoy, yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado cuando empezaron las campañas de vacunación con la vacuna de la COVID, a las últimas que aprobaron la vacunación o de las últimas poblaciones que aprobaron vacunación fue a las mujeres en estado de embarazo. Si bien muchos médicos querían desde el principio que se los aplicaran, pues tendrían que hacer estudios y se hicieron los estudios para demostrar la seguridad de ese medicamento en la reproducción, ¿sí? Y pues bueno, se siguen haciendo, pero igual en algunas ocasiones pues siguen saliendo cosas con el paso del tiempo. Terminado este caso, les pregunto lo siguiente. En el caso expuesto, ¿qué tipo de biomarcador estuvo presente? ¿Un biomarcador de exposición, de efecto o de susceptibilidad? Profe, sería la de susceptibilidad, porque al final ocurrió algo, o defecto. Ay, no. Gracias, Zuleide. ¿Alguien más? Como para contrarrestar lo que tú opinaste. Yo creo que pueden decir qué piensan, no tienen que decir lo que sea correcto, sino qué piensan y con eso pues vamos sondeándonos todos y todos aprendemos. Entonces, otra opinión, por favor. Yo diría que exposición. Bueno, y yo digo que exposición porque como hubo una interacción de un agente externo xenobiótico que después pues causó un daño. Sí, ahí es que pude haber cuantificado. Yo no cuantifiqué la talidomida en el organismo de la persona ni los metabolitos de la talidomida. Por eso no podría ser de exposición, pero sí evidencié y cuantifiqué el efecto tóxico que se generó en las personas, que fue la producción de esa malformación congénita, ¿sí? En ese sentido sería más algo de efecto que de exposición, ¿sí? Y finalmente, ¿a qué tipo de intoxicación corresponde? Ahí está mal escrito, ¿sería aguda, subcrónica o crónica? Pero subcrónica, ¿qué vendría siendo? O sea, un intermedio. Subcrónica sería que fueron varias dosis repetidas, ¿sí? Pero no se dio el efecto después de muchos años, sino que se dio en el corto plazo. Es como la crónica, pero más cortita. Normalmente la crónica estamos hablando de mucho tiempo después. Profe, para mí sería crónica, no subcrónica, porque al final la crónica es la acumulación. Entonces, si esa persona se tomó el medicamento y el otro mes, al final, cuando tuvo a su hijo, fue que vio pues el resultado.
Puede ser, Zuleima. Para mí, de manera particular, pudo haber sido una intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque la persona pudo haber tomado, eso no está claro, una vez o varias veces talidomida, ¿sí? Entonces, si hablamos de una vez, sería aguda. Si hablamos que tomó durante todo el trimestre, hablamos de crónica. En este caso, tengo entendido que desde la primera ingesta de la talidomida, cuando está este compuesto en la sangre, se empiezan a producir estas inhibiciones en el organismo, es decir, esta inhibición en la formación de ciertas proteínas que van a formar los miembros superiores e inferiores, y ese efecto se da de manera inmediata, es decir, se administró el compuesto se circuló por sangre, pasó al bebé, al feto en formación e inhibió que en el feto se formaran brazos y piernas, sino que evidentemente pues eso las mamás no lo detectaban enseguida en la barriga, sino que se veía 9 meses después, pero el efecto en el organismo ocurrió, sino que ocurrió dentro del vientre de la persona de manera inmediata, ¿sí? Entonces, en ese caso, correspondería más a una intoxicación aguda que se presenta durante la formación del niño, evidentemente, sino que clínicamente es más difícil de evidenciar. Terminado este ejemplo, entonces quiero que ustedes como grupo empiecen a mirar acá otros casos simultáneos en los cuales de manera corta quiero que presenten por grupos o de manera personal como se sientan más cómodos. Si hay grupos máximo de 4, que son los que están acá. Uno que me parece chévere, que es el asesino del paraguas. Otro que es el caso de cáncer en los limpiadores de chimeneas, el accidente de Bhopal, el caso de la bahía de Minamata, el caso de dietiletilvestrol, que también es interesante, es parecido a la talidomida, pero no muy conocido por algunas personas. El dietilenglicol en diferentes jarabes, ustedes pueden escoger el caso que quieran porque han habido muchos casos de dietilenglicol. La dioxina en la comarca de Cebeso, alcohol contaminado con metanol, que también hay varios ejemplos. El último ejemplo que tengo acá es el de León, Nicaragua. El accidente nuclear de Chernobyl o envenenamiento por arsénico en Bangladesh. De todos esos casos, la idea es, y pues no quiero que se esté empezando, que es una exposición de media hora, es presentar, si quieren más de una, pero presentar puede ser una diapositiva como esta que yo les mostré, resumiendo el caso. Como les dije, si es de grupo máximo 4, una persona del grupo presenta el caso y al final analizamos este tema de biomarcadores y de tipo de intoxicación a la que corresponda, ¿sí? Entonces, antes de que se acabe la clase, les agradezco que ustedes tienen grupo de WhatsApp del laboratorio. Sí, profe. Ok, listo. Entonces les agradezco que empiecen por el grupo poniéndose de acuerdo. Yo creo que aquí está Sara, que es la persona que me colabora con la organización un poco del grupo. Entonces, vamos a hacer esto con todos los otros grupos. Con ustedes me rindió más el tiempo. Con todos los otros grupos hemos dicho que lo dejamos para la próxima clase, pero entonces con ustedes miramos si lo dejamos para la próxima o lo hacemos hoy, porque igual no es un trabajo muy largo, ¿sí? Es un trabajo corto. Entonces, no sé, en 5 minutos, a las 35, organícense en grupos de, como les digo, grupos máximo de 4 o de manera independiente, como quieran, pero máximo 4 personas. La idea de organizarnos ahora es que no se repitan temas. El tema puede ser otro diferente a los que están ahí manifestados. Si hay alguien que no le cuadre ninguno de los temas, por favor me los manifieste, yo le digo otros, pero igual pues esos estarían bien. Y como les digo, una cosa cortica como de ver, tener un contacto cada uno de nosotros con diferentes eventos, con la toxicología que se han presentado en el paso de la historia, ¿sí? ¿Entendido el ejercicio?
Sí, puede ser, José, pero entonces si quisiera que quedáramos organizados hoy, para evitar que en la próxima clase, si no lo terminamos de hacer hoy, se repitan casos, ¿sí? La idea, la idea es, tómense 5 o 10 minutos para organizarse y vayan viendo, o sea, lo que quiero es que en su grupo de WhatsApp vayan diciendo, yo escogí este, y al final me dicen a mí cuáles son todos los grupos, o Sara me ayuda con eso. Profe. Profe. ¿Sí, Sara? Que se organice, o sea, si los que van a trabajar en grupo, que pongan el nombre del grupo y los integrantes, y los que van a trabajar solos, o cómo. Sí, señora. Entonces, ponen el nombre del tema y los integrantes de ese tema y los que lo van a hacer solos de manera igual. Pero entonces la idea es que si quieren ir haciéndolo en el chat inmediatamente, mejor. Pero... Lo están haciendo por WhatsApp. Ah, ok, listo. Pero entonces la idea es que no se repitan temas. El que no lo escribió de primeros y quiere el mismo tema, pues ya no se puede escoger otro. ¿Sí? Listo, profe. Listo.